Hola a todos. La tarde caía más lentamente de lo habitual. La luz del final del día ya no era cálida y dorada como siempre, sino que se iba apagando, estirándose en finas franjas sobre el suelo del patio. El viento que soplaba entre las plantas de plátano detrás de la casa ya no era suave sino seco, golpeando las hojas unas contra otras y creando un sonido áspero y prolongado. El ambiente estaba inquietantemente silencioso. La señora Sam estaba sentada sola junto a la vieja mesa de bambú. Frente a ella había una cesta de verduras recién recogidas del huerto. Sus manos seguían trabajando, pero más despacio de lo normal. A veces se detenía a mitad de movimiento con la mirada perdida hacia la puerta. Desde que Hannah se fue, esta casa ya no era la misma. No era por la falta de gente, sino por la falta de esa sensación de seguridad. La señora Sam suspiró suavemente. No sé dónde estará ahora esa niña. Su voz era tan baja que ni ella misma podía oírla con claridad. De pronto, una ráfaga de viento más fuerte atravesó el patio. La puerta de madera tembló golpeando el marco con un sonido seco. La señora Sam se sobresaltó. Giró la cabeza hacia la entrada. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía exactamente qué era, pero tenía claro que no era nada bueno. Se levantó y dio unos pasos lentos hacia la puerta. Y entonces, ¡bang, bang, bang! Los golpes retumbaron con fuerza, tan violentos que la puerta parecía a punto de salirse de las bisagras. La señora Sam se quedó paralizada. Su corazón empezó a latir más rápido. Un latido, luego otro, cada vez más deprisa. ¿Qué? ¿Quién es? Su voz tembló ligeramente. No hubo respuesta. Solo. ¡Bang! La puerta se abrió de golpe. Dos figuras irrumpieron en el patio, sin pedir permiso, sin saludar, sin dudar ni un segundo. La señora Sam se quedó helada. Su rostro palideció al reconocerlos. La suegra de Hannah y su exmarido. El aire se volvió pesado al instante. La mujer dio un paso al frente con la mirada afilada como un cuchillo. «Habla de una vez». Su voz bajó fría. «¿Dónde has escondido a Hannah?» No era una pregunta, era una presión. La señora Sam retrocedió un paso. Yo no lo sé. ¿No lo sabes?» El hombre soltó una risa seca. Una risa helada. «¿Crees que te vamos a creer?» Avanzó hacia ella, paso a paso, despacio, pero con peso, como si la fuera acorralando poco a poco. La señora Sam retrocedió otra vez, hasta que su espalda chocó contra la mesa de bambú. Ya no tenía a dónde huir. El aire parecía aplastarlo todo. «¿Vieja?» La voz de la mujer se alargó lenta, cargada de burla. Inclinó ligeramente la cabeza y su mirada afilada como un cuchillo recorrió el rostro pálido de la señora Sam. «Si tú no la hubieras ayudado, ¿crees que esa chica se habría atrevido a irse?» Una sonrisa torcida apareció en sus labios. ¿De verdad piensas que puedes ocultarlo? El aire en el patio se volvió denso. La señora Sam negó una y otra vez cada pequeño movimiento, temblando de miedo. «Yo lo digo en serio. No sé a dónde fue». Su voz era débil, entrecortada, como si fuera a deshacerse en ese ambiente pesado. ¡Bang! La mesa de madera fue golpeada con fuerza, vibrando violentamente. La cesta de verduras salió despedida, cayó al suelo y se esparció por todo el patio. Las hojas verdes quedaron cubiertas de barro, pisoteadas bajo sus pies como el último rastro de paz en esa pequeña casa, siendo aplastado sin piedad. «Deja de mentir». El hombre rugió, su voz retumbando como un trueno. Agarró el borde de la mesa y la empujó con fuerza. ¡Crash! El cuenco cayó al suelo y se hizo pedazos en fragmentos afilados. El sonido estridente hizo que la señora Sam se sobresaltara. Sus manos temblaban sin control, el corazón latiendo con fuerza en su pecho como si fuera a estallar. Por favor. Intentó hablar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. «Dejen de romper cosas, se lo suplico». Pero sus súplicas
Parecían perderse en el vacío. ¡Bam! Otro golpe fuerte contra la mesa hizo que todo volviera a temblar. El hombre se acercó más paso a paso pesado hasta quedar frente a la señora Sam. Demasiado cerca. Tan cerca que ella podía sentir su respiración agitada, cargada de rabia, golpeándole en la cara. «No vas a hablar», escupió cada palabra. La señora Sam retrocedió por instinto, pero detrás de ella solo estaba la pared fría. No había salida. «¿Crees que no nos atrevemos a hacer nada?». Su voz bajó, pero se volvió aún más aterradora. La mujer también avanzó lentamente recorriendo la casa con la mirada como si estuviera calculando algo. Entonces se detuvo. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. O tal vez, una pausa cargada de intención. «La estás escondiendo aquí dentro». La frase cayó como una cuchillada directa al miedo de la señora Sam. «No, no está aquí», gritó desesperada con la voz casi rota. Pero antes de que pudiera terminar, ¡bang!, la puerta fue empujada violentamente y se abrió de golpe. El hombre entró directamente. «Voy a verlo yo mismo». Empezó a revolverlo todo. Las sillas fueron empujadas al suelo, los objetos lanzados sin cuidado, los golpes resonando uno tras otro, haciendo el caos aún mayor. Clac, bang, crash. Los sonidos se encadenaban rápidos y brutales. La señora Sam se quedó inmóvil en medio del patio, sin atreverse a seguirlo, sin atreverse a detenerlo. Solo podía quedarse ahí, temblando de pies a cabeza. «Por favor, se lo ruego». Las lágrimas empezaron a caer deslizándose por su rostro marcado por el tiempo. «Soy vieja, no puedo soportar». Su voz se quebró, débil, desesperada. Pero nadie respondió. Nadie se detuvo. Solo el ruido de cosas siendo registradas empujadas y los pasos pesados golpeando el suelo. La pequeña casa, antes tranquila, ahora parecía desgarrada. Un empujón repentino desde atrás. La señora Sam perdió el equilibrio. Casi cayó. Por suerte logró agarrarse al borde de la mesa, sus manos temblando, mientras intentaba mantener el último resto de estabilidad. El hombre salió de la casa. Su mirada era fría, sin rastro de paciencia. «Si no hablas», la miró directamente. «Hoy no vas a tener paz». La frase cayó, pesada, como una sentencia. La señora Sam se quedó ahí, en silencio, sin fuerzas para resistir, sin palabras que decir. Solo el miedo, apretando cada respiración. Y en ese instante, ella lo entendió. Todo se estaba saliendo de control. Y si nadie aparecía, hoy, quizás ya no habría vuelta atrás. La puerta se abrió de golpe chocando contra la pared, con un estruendo seco que rasgó el aire ya tenso. Los dos que estaban en medio del patio se quedaron paralizados por un instante. Entonces, una voz se escuchó desde atrás, grave, baja pero firme, hasta helar la sangre. «¿Qué están haciendo en mi casa?». Ye estaba de pie junto a la entrada. Su mirada no era apresurada pero sí afilada. Con solo un vistazo, le bastó para abarcarlo todo: las verduras aplastadas esparcidas por el suelo, el cuenco roto aún rodando, los muebles tirados en desorden. Y en medio de todo, la señora Sam, encogida, temblando como una hoja bajo el viento. Un silencio cayó de repente. Nadie dijo nada. Pero ese mismo silencio hacía que el ambiente se volviera aún más asfixiante. La mirada de Ye se oscureció. Entró, rápido, decidido, sin dudar. No necesitaba preguntar nada más. Con solo mirar, ya lo entendía todo. Avanzó directamente y se colocó delante de la señora Sam, firme como un muro. La distancia entre él y los otros dos se acortó al instante, pero la presión que emanaba de él parecía empujar el aire en sentido contrario. «Fuera». Su voz sonó fría y directa. No alta, pero suficiente para hacer retroceder a cualquiera. El hombre torció los labios en una mueca burlona. Lo miró de arriba abajo con descaro y desprecio. «Ah, así que ya tiene a otro, ¿eh?».
La mujer cruzó los brazos, inclinó la cabeza, su mirada tan afilada como un cuchillo. «Vienes a proteger a Hannah. Es así que es rápida. Ya tiene hombre nuevo». Cada palabra, cada mirada, empujaban la situación al límite. No era solo provocar, era encender la chispa. El ambiente estaba a punto de romperse. Pero Ye no reaccionó, no se enfadó, no respondió. Solo se quedó ahí, mirándolos. Una mirada profunda, pesada, llena de presión. Una mirada que hacía que quien la recibiera, aunque no quisiera, se sintiera inquieto. «No tengo que dar explicaciones», dijo despacio con cada palabra clara. «Lárguense de mi casa». El hombre avanzó de inmediato. Un paso, luego otro. La distancia ahora era de apenas unos pasos. Dos fuerzas enfrentadas directamente. El aire parecía a punto de estallar. Y si no, su voz bajó cargada de desafío descarado. Detrás de Ye: «Hijo, tengo miedo». La voz temblorosa de la señora Sam se alzó débil pero llena de pánico. Ye inclinó ligeramente la cabeza. No se giró. Pero su voz se suavizó un poco. «Estoy aquí». Solo una frase, pero suficiente para que la señora Sam se aferrara a ella como a su último apoyo. Y entonces, sin dudar, Ye sacó el teléfono. Sus dedos marcaron rápidamente, sin apartar la mirada de los dos frente a él. «¿Aló?» Su voz estaba tranquila, de una forma inquietante. «Vengan de inmediato a ayudarme. Hay dos personas desconocidas que entraron a mi casa. Están amenazando con agredir». Sin temblar, sin retroceder, sin una sola señal de miedo. Esa calma cambió la situación al instante. La mujer dudó por un momento. Su mirada vaciló. El hombre apretó los puños, rechinó los dientes, pero no dio ni un paso más. Un segundo, 2 segundos, nadie habló. El aire se volvió tan pesado que cualquier pequeño movimiento podía hacerlo estallar todo. Entonces, «Vámonos», dijo la mujer rápidamente con tono cortante. Ambos se dieron la vuelta, caminaron hacia la salida, pero al llegar cerca de la puerta, el hombre se detuvo, giró la cabeza. Su mirada ya no era provocadora, sino llena de resentimiento y odio. Levantó la mano señalando directamente a Ye. «Oye tú, no voy a dejar esto así». Las palabras cayeron como una amenaza afilada. Luego se dio la vuelta. La puerta volvió a cerrarse de golpe. ¡Bang! El espacio volvió al silencio. Pero ya no era paz. Era el silencio de una tormenta que se está formando. Ye permaneció allí unos segundos, sin moverse, como asegurándose de que realmente se habían ido. Luego se giró. La señora Sam seguía temblando. Sus manos apretaban con fuerza el borde de su ropa, sus ojos aún llenos de miedo. Ye se acercó. Su voz bajó más grave y cálida. «No pasa nada, estoy aquí». Ella no dijo nada. Solo extendió la mano y agarró la suya, con fuerza, como si al soltarla volviera a caer en ese miedo de hace un momento. Afuera, el viento sopló con más fuerza de repente. Las hojas de plátano chocaban entre sí, produciendo un sonido seco y constante. El ambiente se volvió más oscuro, como un presagio de que lo que acaba de pasar solo es el comienzo, y lo que viene no será nada sencillo. El espacio tras la puerta, que acababa de cerrarse de golpe, parecía seguir vibrando por todo lo que acababa de ocurrir. El viento cruzó el patio arrastrando algunas hojas secas que rodaban sobre el suelo. Todo volvió al silencio, pero era un silencio frío e inquietante. Ye se quedó quieto un momento. Su mirada seguía fija en la puerta, como asegurándose de que esos dos realmente se habían ido. Luego se giró lentamente. La señora Sam seguía ahí. Su cuerpo temblaba sin parar, sus manos aún aferradas al borde de la mesa, como si al soltarse fuera a caer en cualquier momento. Ye se acercó rápido. «Señora». Su voz bajó, ya no tenía la frialdad de antes. La sostuvo por los hombros. «¿Está bien?». La señora Sam no respondió de inmediato.
Sus ojos todavía estaban llenos de miedo. Pasaron unos segundos antes de que pareciera volver en sí y mirarlo. «Hijo», su voz tembló. «Ya volviste». Una frase simple, pero bastó para que el ambiente se volviera más pesado. Ye apretó suavemente sus hombros. «Lo siento, llegué tarde». Miró alrededor de la casa. Todo estaba hecho un desastre. Platos rotos, verduras esparcidas por el suelo. Como si hubiera pasado una tormenta. Su mirada se oscureció. Si no hubiera llegado a tiempo. Se detuvo. No terminó la frase, pero era suficiente para imaginar lo peor. La señora Sam negó levemente, pero las lágrimas empezaron a caer. Yo no sabía. Su voz se quebró. Eran muy agresivos. Ye no dijo nada más. Solo la ayudó a sentarse en la única silla que seguía en pie. Luego se agachó a recoger los pedazos del cuenco roto del suelo. Sus movimientos eran lentos, pero sus manos estaban tensas, como si estuviera conteniendo algo. Una rabia, silenciosa, peligrosa. Afuera, el viento volvió a soplar con más fuerza. Las hojas de plátano chocaban entre sí, produciendo un sonido seco y repetido. Ye se levantó. Su mirada se dirigió hacia la puerta. Profunda, fría. «Esto», dijo en voz baja, pero cada palabra pesaba. «No ha terminado». La señora Sam lo miró. En sus ojos había preocupación, pero también un pequeño destello de esperanza. Y Ye se quedó ahí. Su sombra se alargaba sobre el suelo del patio, en silencio, pero como preparándose para algo más grande. A lo lejos, una ráfaga de viento fuerte pasó. La puerta vibró levemente. «Kerr», como una advertencia de que los que se acaban de ir no se detendrán. Y la próxima vez, nada. Será tan simple como hoy. ¿Podrá Ye proteger a la señora Sam cuando la verdadera tormenta llegue? ¿Y esos dos, con qué plan aún más peligroso volverán